Manual para el maestro. Vamos a leer pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Sección 10. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicio, de la misma manera en que los juicios cierran la mente, impidiéndole la entrada al maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado. De igual modo, la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviará al infierno. De igual modo, la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. 2. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas le dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza, ya que no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allá en el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es el único objetivo en el cual converge la última instancia, todo aprendizaje. El perdón es el único objetivo en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente, eso es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Obviamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. 5. ¿Cómo se logra la curación? La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad.
Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Sección 1. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en el que el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le lleva a aportar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es decidirse por la debilidad, debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto sucede, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su Hijo conquistarlo. 2. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Manual para maestro, pregunta 5, ¿cómo se logra la curación? Sección 2, un cambio de percepción. Párrafo 1. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. 2. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle.
Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. Los escoge con vistas a dar forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hace. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna enfermedad que no se curase de inmediato. 3. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves. Pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que éste era. En esto radica tu liberación de la culpa y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Párrafo 4. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tiene ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, reestablecen el cielo. Sección 3. La función del Maestro de Dios. Párrafo 1. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del Maestro de Dios no es otra cosa que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él. Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tiene una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. 2. Los maestros de Dios acuden a estos pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su propio nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen
como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que sencillamente dan lo que se les ha dado. Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías la enfermedad en su lugar? 3. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que por consiguiente aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no tienen efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos. Y de este modo no refuerzan sus ilusiones. De manera que éstas se llevan ante la verdad. La verdad no se lleva ante ellas. Y de esta forma se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios. No ver voluntad alguna separada de la de ellos, ni la suya separada de la de Dios. Pregunta 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Párrafo 1. Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible llevar las ilusiones ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? En estos casos, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. Al no tener nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte. Por su propio bien, pues, la curación debe esperar. 2. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Allí donde se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los dones de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, pareciera que ésta no se ha recibido. No es su función juzgar cuando se debe aceptar su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. 3. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, puesto que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da.
y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir. La parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. 4. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías, y si les faltase un solo regalo, no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse entonces un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? Pregunta 7. ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del mismo maestro de Dios la que necesita ser curada. Y eso es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él. Y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente. Por lo tanto, no recibió el beneficio de su regalo. 2. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar. Y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo. Y por consiguiente, odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. 3. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido, pero primero tiene que aceptarlos. Eso es lo único que tiene que hacer.
ya que no hay nada más que Él pueda hacer. Al aceptar la curación, puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Así se aclara su duda. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Y por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocerlo como tal y permitir que sea corregido. 4. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justamente lo contrario. No parece razonable, en un principio, que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque. Tiene todas las apariencias de ser amor, mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda y la confianza no pueden coexistir. Y el odio es el opuesto al amor. Sea cual sea la forma en que se manifieste, no dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta es la certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en Él. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que solo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas, tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza acompañada de culpa procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se reconozca como lo que es, un error. El error es simplemente una forma de preocupación por uno mismo, a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del ser, la cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. Un conflicto acerca de lo que eres se ha producido en tu mente y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo porque has negado la fuente de tu creación. Si solo ofreces curación, no puedes dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? La creencia de que existe grados de dificultad en la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo, en alturas desparejas y en tamaños variados, en grados variables de oscuridad y luz, y en miles de contrastes, en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante. O una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo. Trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento.
Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real. Si bien se reconoce que es falso, la mente, por consiguiente, trata de hacerlo real, movido por su deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños la mente se encuentra separada. Es diferente de otras mentes. Tiene intereses que solo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensa de los demás. 3. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo exterior. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado. Ese significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Estos jamás podrían ver excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes. Por lo tanto, solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo es donde se producen los errores de percepción. Y allí es donde debe efectuarse la corrección. La mente clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo le informan, de acuerdo con sus valores preconcebidos, y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. ¿Qué base podría ser más defectuosa que esa? Sin darse cuenta de ello, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías. Y una vez que ha hecho esto, concluye que las categorías no pueden sino ser ciertas. Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias, porque los juicios que el mundo emite descansan sobre ella. ¿Cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? Párrafo 5. No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? Y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos que él ve, la credibilidad de estos en su percepción. Su mente ha calificado todas esas ilusiones de reales
y, por lo tanto, son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. 6. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente, que se ha permitido a sí misma ser curada, dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros, y los ojos del cuerpo informarán, como antes, de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente curada los clasificará a todos de la misma manera, como irreales. Este es el don de su maestro, el entendimiento de que al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas. Y de estas, solo una es real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, forma, tiempo o lugar, pues no pueden existir diferencias en ellas. Así también, las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. 9. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros? Párrafo 1. Donde se requieren cambios es en las mentes de los maestros de Dios. Esto puede o no entrañar cambios en las condiciones externas. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Es bastante improbable que los primeros pasos a dar en la formación de un nuevo maestro de Dios no sean cambios de actitud. No hay, sin embargo, una norma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente y todas las áreas de falta de perdón se tienen que eliminar. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a la que regresar. 2. A medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección: no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta, y es esta la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resulta cada vez más fácil a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios, es normalmente un proceso bastante lento. No porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta personal. El entrenamiento del mundo tiene como meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. Pregunta 10. ¿Cómo se deja de juzgar? Párrafo 1. Juzgar, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho,
Se le confunde con sabiduría y se usa como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener, entre comillas, buen juicio o, entre comillas, mal juicio. Y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es, entre comillas, buen juicio para uno, es un, entre comillas, mal juicio para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de, entre comillas, buen juicio en una ocasión y de, entre comillas, mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su posible maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Entre comillas, buen juicio en este contexto no significa nada. Mal, entre comillas, juicio tampoco. Párrafo 2. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión. O mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en vez de ser emitido por él. Y este juicio no es ni, entre comillas, bueno, ni, entre comillas, malo. Es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. 3. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción, para que sus juicios fuesen completamente justos con todo sobre los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirio de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? 4. ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más, y es este. Hay alguien, en mayúscula alguien, hay alguien a tu lado cuyo, en mayúscula, juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos, pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas
y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él, en mayúscula, es absolutamente y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y seguir adelante con paso ligero. Pero este no es el único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible. Y donde vino a juzgar, ahora viene a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar al hábito de juzgar. Lo que sí es difícil es aferrarse a él. El Maestro de Dios lo abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de sus juicios, al igual que todo el dolor que contempla. De ellos se deriva toda la soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su decisión equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? Bueno, muchísimas gracias. Terminamos por hoy nuestra lectura. Nos esperamos el próximo marzo 7, lunes, para que continuemos con la lectura del Manual del Maestro. Ahora los voy a invitar a que se queden en presencia total y nos van a hacer la lectura final, la plegaria final. Plegaria de la lección 276. Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Padre, he hecho mía tu palabra, y es esta la que les comunicaré a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como parte de mí, tal como yo soy amado, bendecido y salvado por ti.